saludo. ¿Qué está? Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que me están viendo. Bendito es el nombre del Señor. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la bella oportunidad que Él nos brinda de poder salir una vez más para compartir con cada uno de ustedes um, el mensaje de la palabra de Dios. Para nosotros de sumo gozo, de suma alegría, predicar la palabra de Dios. Lo que más amamos es predicar la palabra de Dios. Lo que más nos encanta es predicar la palabra de Dios. Hay muchas cosas que nos gustan. Hay muchas cosas que anhelamos. Pero si hay algo que nos llena de gozo y de regocijo, es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema la cual me interesa, me gustaría que cada uno de los que vean este video, tanto cristiano como no cristiano, me dejen en la caja de comentarios, aleluya, su opinión en cuanto al tema que voy a estar tratando. Y esté de acuerdo o no, usted deja su comentario ahí y por favor dele like al video, dele like. Bendito es el nombre del Señor. Igual que también comparta esta palabra con algún familiar, algún vecino, algún amigo, compañero de trabajo, para que ellos también sean edificados con la palabra de Dios. Estamos comprometidos con el evangelio del reino. Aquí nuestro compromiso no es ni siquiera con ustedes que le estamos trayendo esta palabra. Nuestro compromiso con el reino de Dios. Nos debemos a Dios y a ellos debemos predicar a para la gloria de Dios debemos predicar su palabra, no para agradar al hombre. De manera que hoy nos gustaría traer un tema y el tema que vamos a traer hoy tiene que ver con un tema que es polémico porque para muchos Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente para muchas personas, las cuales nosotros pensamos todo lo contrario. Para mí Cristo es más que suficiente en mi vida. O sea, el sacrificio de Jesús satisfizo las demandas de Dios el Padre para que hoy yo pueda tener vida en abundancia. Amén. Y este tema lo voy a llevar a cabo del versículo 10 de capítulo 2 de Colosenses. Pero voy a estar leyendo el versículo 8 y el versículo 9 también. Antes de llegar al 10, voy a leer esos dos versículos. Amén. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Repito el versículo 10, porque con ese versículo voy a estar llevando a cabo este pequeño estudio. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Aquí podemos nosotros ver de la manera que el apóstol Pablo está dejando claro que Cristo es más que suficiente. He notado y he visto a lo largo de la trayectoria de la cristiandad, las religiones, lamentablemente, al momento de predicar el evangelio, muchos, no todos, muchos no son coherentes con el mensaje que llevan a cabo, que predican, con el mensaje que salen a enseñar, porque predicamos que Cristo es nuestro Salvador, predicamos que Cristo es nuestro Redentor, que no hay otro camino fuera de Él, pero eso es en mucho de lo que predican el Evangelio, en teoría, en la práctica, lamentablemente, dependen de las obras que ellos hacen para, de alguna manera, agradar a Dios. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Bueno, que ellos ponen las obras por delante del sacrificio de Jesús. Ellos ponen las obras por delante del sacrificio de Cristo y nada se iguala, nada está al nivel
Nada está por encima de lo que Cristo hizo por nosotros. El sacrificio de Cristo fue y será definitivo para nosotros alcanzar, hacer la paz con Dios, para nosotros reconciliarnos con Dios. No existe nada más que pueda nosotros garantizarnos la salvación, garantizarnos la vida eterna, garantizarnos hacer la paz con Dios, garantizarnos el amor del Padre hacia nosotros en cuanto, aleluya, a nuestra salvación. Porque de que Dios ama a todos nos ama. Pero en cuanto a nuestra salvación, a nuestra redención, a nuestra seguridad espiritual como física, el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Y vemos que lamentablemente muchos, aparte de sus ídolos, que hay muchos que tienen ídolos, hay muchos que creen en sus ídolos, que creen en fulanito de tal, que creen en perencejo, que creen en perenceja, que creen que si no pertenecen efectivamente a una religión, ellos creen que no tienen el permiso de Dios para llamarse cristiano o para ser hijo de Dios. Otros que si no pertenecen a una religión, benditos a Dios, no tienen la aprobación de Dios para ganarse la vida eterna, para alcanzar la vida eterna. Otros, que este es el caso más extremo y que yo lamentablemente, de la cual lamentablemente estoy totalmente en contra, y digo que estoy totalmente en contra, es porque son muchos de mis hermanos que practican estas cosas. Y cuando digo muchos de mis hermanos, porque para mí todo aquel que ha entregado su corazón a Jesús y que ha reconocido que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, para mí es mi hermano, porque ha confiado, ha creído, ha llamado de aceptar a Jesús, de buscar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Aquí vemos que el apóstol Pablo es claro a la hora de presentar a Cristo. Y él dice que estamos completos en él. Cuando él dice estamos completos en él, está diciendo no necesitamos hacer nada más que el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es más que suficiente. ¿Qué es lo que está pasando? Que lamentablemente hoy día nos encontramos con cristianos guiados por unos supuestos o llamados evangelistas, que si usted me pregunta que si existen evangelistas, existen los evangelistas. Hay evangelistas. De hecho, el que predica la palabra de Dios, el que sale casa por casa, barrio por barrio, comunidad por comunidad a predicar la palabra de Dios, es un evangelista. Pero gente que se han levantado con el título de evangelista, gente que se han levantado con el título de apóstol, que no son apóstol nada, porque el último apóstol fue Pablo. El apóstol Pablo fue el último apóstol llamado por Dios. El último fue el apóstol Pablo y él mismo lo dice en las Escrituras. Otros que se levantan como profetas y esos adjudicándole a Dios, usando a Dios como trampolín, han traído mensajes al pueblo de Dios, han traído mensajes que son en contra de lo que la palabra del Señor enseña. No tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con la obra de Cristo. No tiene nada que ver con el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque luego que una persona acepta a Jesucristo en su corazón, entendiendo que su vida es nada, que está perdido en delitos y pecados, y que para arreglar su vida, para darle un giro a su vida, para tener una resurrección espiritual en vida, esa persona entiende que necesita a Jesús. De ninguna manera nosotros podemos enseñarle o mandarle a que para que ellos estén seguros, escúcheme bien, para que ellos estén seguros, tengan que hacer, por ejemplo, unos tales actos proféticos. Este es un tema que vamos a seguir tratando por este canal. Los actos proféticos, que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Y usted se pregunta, ¿por qué no tiene nada que ver los actos proféticos con el Evangelio de Jesús? Porque le está sumando obra a la cruz. Aparte de estarle sumando obra a la cruz, los tales y famosos actos proféticos, más que actos proféticos, como le llaman muchos, eso es brujería, hechicería, ocultismo, que no lo vemos en la enseñanza de Jesús, ni por supuesto en las enseñanzas
de los apóstoles. No lo encontramos en las Escrituras. Nada de eso los encontramos en las Escrituras. Lo que nosotros sí vemos en el Evangelio del Señor es aquel siervo, aquel hombre, aquel personaje que siendo Dios, dice la Biblia, no estimó el ser igual a Dios como cosas a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose semejante a nosotros para venir a entregarse por nosotros, a hacerse pecador por nosotros. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir hacerse pecador por nosotros? Que se hizo responsable de nuestras transgresiones. Se hizo culpable en nuestro lugar, para que en el momento que tú, amigo que me esté escuchando en este momento, entregue tu vida al Señor, tú puedas ser libre por su obra. Su sacrificio, su obra vino en beneficio nuestro, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que cuando alguien le insta, le invita, le manda a practicar estos tales actos proféticos, usted debe pararse en dos pies con seguridad, la seguridad que nos da el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y decir: eso no sirve para nada. Cristo es más que suficiente en mi vida. Porque aceptar y hacer actos proféticos es como decirle a Dios: el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Y el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios, versículo 13, dice que nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Es una garantía de vida que tenemos para con Dios. Y si tenemos esa garantía, aleluya, nosotros no necesitamos de nada más para estar en paz con Dios. Nótese que para yo poder ser libre espiritualmente y ser llamado hijo de Dios, ser llamado salvo, tuve que aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, lamentablemente, tenemos personas que se inventan este tipo de cosas. Es un sincretismo que se ha metido diabólico a la iglesia, un sincretismo diabólico que se ha metido a las iglesias, al pueblo de Dios, y presentan esto y enseñan a la iglesia que debemos salir para protección de nuestra familia. Le dicen, por ejemplo, úntenle aceite a su familia, a los postes de su casa, a los postes de la carretera y ese tipo de cosas, para que su familia esté segura. Hoy, lo que hoy somos cristianos, estamos seguros por ese sacrificio de Cristo, porque con ese sacrificio no garantizó a nosotros paz, no garantizó gozo. Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, el castigo de nuestra paz. O sea, el hecho de nosotros hoy tener paz, él tuvo que pagar por eso, él tuvo que resolver ese asunto, él tuvo que resolver ese problema. Entonces, si ese castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿por qué nosotros tenemos que ir más allá del sacrificio de Jesús? Cristo es más que suficiente en nuestras vidas. Cuando Juan escribe en el capítulo 3, su versículo 16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol no añade algo más. Por ejemplo, como que dijera: para que todo aquel que en él cree y practique obra de esta y tal manera, y en algún determinado momento haga acto profético, salga, se vaya a la playa, riegue vino, se unte aceite, no, nada de eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino para consolarnos, está con nosotros para ayudarnos, para darnos sabiduría, entendimiento, para iluminarnos, darnos a conocer la palabra de Dios. Aleluya. Y esto que hoy estamos tratando es el ejemplo de esto. Cristo es más que suficiente en la vida del ser humano. Cuando usted escuche que alguien enseña o predica el nombre del Señor, entonces cuando nosotros escuchemos que alguien
Bendito sea Dios. Le trae algo diferente a lo que el Evangelio enseña, añadiendo obra a la cruz de Cristo, al Evangelio del Señor. Usted debe de alejarse de esas personas. Usted debe de rechazar, por lo menos, la enseñanza y las prácticas de esa persona. Aunque la persona en sí no la rechace, pero sí rechazar sus enseñanzas y sus prácticas. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dijo que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Pablo enseñó que no hay otro evangelio. Y que si alguno viene predicando un evangelio diferente al que ya hemos recibido, sea un anatema. En otra palabra, sea maldito. Porque el mensaje de la cruz es suficiente. El evangelio es suficiente. Jesucristo es suficiente en nuestras vidas. No necesitamos a nada más, nadie más. No necesitamos. Juan escribe en el capítulo 14, versículo 6 y dice, porque Jesús hablando, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero no añadió nada más a eso, queriendo decir, por ejemplo, y el que no haga esto, y el que no practique aquello, y el que no, no. Jesucristo es suficiente en nuestras vidas. Yo lo voy a dejar aquí, pero voy a seguir y voy a traer una segunda parte de este estudio, porque tampoco quiero hacerlo muy largo. De manera que yo espero que esto sea de edificación. Esto no es para controversia, esto no es para problema, esto es para a modo de enseñanza, a modo de edificación, ¿sabe? Porque lamentablemente el pueblo de Dios, las iglesias están contaminadas con este sincretismo religioso que se ha metido. Y lamentablemente, por el tipo de persona que trae este tipo de enseñanzas falsas, es que son creíbles estas enseñanzas. Si la trae un supuesto apóstol, esa enseñanza es creída porque la trajo el apóstol tal. Si la trae la profeta o el profeta tal, esa enseñanza es acogida, es recibida porque la trajo el profeta o la profeta tal. Lo que nosotros deberíamos hacer, amigos, amados hermanos, es hacer como los hermanos de Berea en el capítulo 17 de Hechos e investigar en las escrituras si lo que esas personas están diciendo es cierto o no. ¿Sabe por qué? Porque te están robando tu libertad espiritual, te están robando tu tranquilidad y te están robando tu paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Cristo pagó por nosotros y en Él estamos completos. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo video.